Santiago tiene una meta bien clara de decir, si estás en Cristo, si has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, tu vida no puede ser igual a los que no tienen a Cristo, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender qué es lo que Dios requiere de nosotros, cómo es que nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas para que seamos como Cristo, que seamos más como Cristo cada día. Hoy vamos a estar hablando del favoritismo, de que es un peligro para nosotros, es un peligro para la iglesia. Y empieza con el versículo 1 en una declaración que creo que todos estaríamos bien con esa declaración. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Y nosotros, igual que los primeros que leyeron la letra de Santiago, dirían que bien, amén. Claro que sí, no debería haber favoritismo en la iglesia ni en el mundo. Pero lo que tenemos que ver es así como ellos, es que es algo muy serio. Tenemos que poner mucha atención a lo que es el favoritismo y cómo es que lo podemos evitar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes hoy a estudiarlo bien juntos, que puede ser algo que no solo escuchamos, sino que lo ponemos en práctica. En nombre de Cristo. Amén. Entonces, el cristianismo no es solo de cómo aceptar unas cosas, qué bien que Dios tiene como una lista de cosas que no tenemos que hacer, cosas que sí. No. De seguir a Cristo es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Mira cómo le dice Santiago al principio, es que antes de hablar del favoritismo, le pone el título de Jesús para recordarnos quiénes somos en Jesús. En el versículo 1 dice, hermanos míos, como lo acabamos de leer, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra motivación de cambiar cualquier cosa en nuestra vida? Es que ya no pertenecemos a nosotros, sino a Cristo. Que nuestras vidas cada día más tienen que ser más como Cristo. Versículo 2, vamos a leer el 2 hasta el 4, nos da un ejemplo de cómo es que no podemos tropezar en esta área del favoritismo. Versículo 2 dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen, así como en la iglesia como tenemos hoy, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarropado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dice, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dice, quédate ahí de pie o siéntete en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? El ejemplo es de una iglesia así como la de nosotros, que entre dos diferentes personas, tal vez de visita, no sé. Pero uno es evidente por los anillos que él andaba, que era una persona de poder en la ciudad donde ellos estaban. Tenía ropa elegante, era obviamente alguien con influencia en la ciudad. Entre otros, y la palabra que usa ahí de ropa sucia, ¿no? Es como algo bien sucio, es algo posiblemente la persona que entró huele feo. Entonces cuando entra, la persona que es como el anfitrión, le ayuda a encontrar al rico, no solo a un asiento cómodo, que, bueno, qué bien que no me duele o algo así. La palabra ahí es como adecuado. Qué bien que viniste hoy, tenemos un asiento adecuado a tu posición en nuestra sociedad. Y al pobre, al contrario, ¿cierto? Ni cerca. Mejor ni siéntese con nosotros, mejor más atrás para que no estorbes a las personas. Mejor siéntese en el suelo porque ya no hay asientos, porque igual yo tengo que sentarme también. Entonces es una imagen que es difícil pensar que nos pasaría, pero la verdad es que el favoritismo no es algo del pasado, ¿cierto? Es algo que pasa hoy. Tal vez no tenemos un asiento así como ellos, que de un asiento asignado para la persona con dinero. Además, muchas personas quieren sentar atrás en vez de enfrente. Entonces, pero la cosa es que no lo mostramos en esa manera, entonces nos sentimos mejor que las personas del antepasado. Pero no es cierto, lo hacemos en nuestra manera de hablar con una persona en vez de otra. Del tiempo que damos a una persona en vez de la otra. La forma en que hablamos a una persona y que le damos nuestro tiempo de escucharlo bien
y a otro no. Es algo que tenemos que pensar primeramente nosotros mismos, que lo que hizo el hombre representa lo que hacemos nosotros muchas veces. Cuando nos caemos en el favoritismo, primeramente me quita la posibilidad de servir a Dios. Va en contra de lo que haría Jesús. Es interesante en Lucas 8:40, empezando en 40, nos habla de una historia donde Jesús había llegado a una ciudad y de un solo, como muchas veces, llegaron multitud de personas ahí viendo a Jesús y escuchando de lo que él estaba predicando. Y llega una persona de alta estima, alguien importante. Él era el encargado de una sinagoga. Y viene y dice, mi única hija va muriendo, no sé si me puedes ayudar. Claro que sí. Va en camino Jesús a la casa donde este hombre, que es un hombre de poder, pero de repente, en camino a la casa de este hombre que tiene poder, viene una señora y le toca el manto de Jesús, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Y qué pasó? Se sanó. Jesús fácilmente hubiera podido decir en su mente que bien que sanó a esa mujer y seguir en su misión, que era salvar a una niña. Pero ¿qué hizo? No hizo eso. Tomó el tiempo de hablar con esta mujer. Y era pobre, había gastado todo su dinero en tratar de sanarse y nada funcionó. Pero en tocar el manto de Jesús se sanó completamente. Y Jesús toma el tiempo de hablar con ella y la usó como un ejemplo, no solo a las personas, el multitud que estaba ahí, pero también para nosotros hoy. Esa mujer está en nuestra Biblia como un testimonio de tener fe en Jesucristo. Jesús alcanzó a esta mujer pobre y lo levantó a una posición de honor. Eso es lo que hace Jesús. Es imposible tener favoritismo en nuestras vidas y caer y también estar sirviendo a Dios, porque nuestro Dios no es así. ¿Sabes por qué más? Cuando yo estoy sirviendo, cuando yo tengo favoritismo al rico en vez del pobre, no estoy honrando al rico de un motivo correcto. En versículo 4, si recuerdan, dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Entonces la idea es que, ¿cuál es la razón que ponemos más atención a alguien con poder? Porque yo quiero que en el futuro recuerdan de mí. Entonces mi servicio no es para el rico, no es para el pobre, no es para Dios, porque no tengo un amor para Dios en ese momento. Estoy pensando en mí mismo. ¿Cómo es que esta conversación, cómo es que este momento me puede servir en el futuro? Entonces es imposible de estar sirviendo a Dios. Me quita la posibilidad. Yo tengo una oportunidad que Dios me ha dado de servir en la iglesia y en vez de usarlo para la gloria de Dios, lo estoy usando para mí mismo. También me cambia mi motivación. Nuestra motivación para cualquier cosa en la vida cristiana debe ser por la gloria de Dios, por mi amor a Dios. Pero cuando estoy operando de un motivo de favoritismo, mi motivación cambia a la del mundo. ¿Qué hace el mundo? Siempre están pensando, ok, ¿cómo es que me va a ayudar esta persona para hacer algo más? Cada vez que hay un evento, y no es que sea completamente malo, pero esto puede pasar en la iglesia también. Cada vez que hay un evento, la idea no es simplemente de ir a conocer a personas, pero ir a conocer a personas específicas que te van a ayudar en el negocio. Y eso lo podemos hacer en la iglesia también. Que vamos a hablar con unas personas siempre con la mentalidad, ¿cómo es que esta conversación me va a ayudar? ¿Cómo es que yo voy a...? No tiene nada que ver con esa persona, siempre estoy pensando en mí mismo, mi motivación, el mundo. ¿Por qué? Porque el valor que uno en el mundo ve, el valor que alguien tiene, solo viene de lo que ellos tienen, la posición que ellos tienen, el dinero que ellos tienen. Entonces, si yo me pongo a actuar como el mundo, no voy a poder servir a Dios, es imposible. Porque he creído una mentira de que el valor de alguien viene de las cosas que ellos tienen. Me impactó una vez, fui al museo de Billy Graham, si no han ido, es súper bueno. Y hay un cuarto ahí donde está hablando de la influencia que Billy Graham, que era un evangélico, compartía el evangelio por todo el mundo. Y él está hablando con presidentes y había un presidente que dijo, lo que me impactó mucho de hablar con Billy Graham era que cuando me puse a hablar con él, sentí que él no estaba hablando al presidente de los Estados Unidos, sino que él me estaba hablando a mí, como una persona. Y así deberíamos hacer. Qué buen ejemplo de poder ver que la idea no es que podemos ignorar a los que tienen dinero, sino que cada persona
es una alma. Cada persona que hablamos tiene un valor bastante grande. Entonces, lo que vamos a ver es que al final, ¿qué es lo que, si caigo en el favoritismo, cuál es, o sea, qué sale de eso? Lo único que sale es un sentido de importancia que no vale nada. Muchas veces ni te recuerdan. ¿Qué es lo que te sale al final? Muy poco. Te sentís bien por tener amigos en posiciones grandes o algo así. Pero el beneficio del favoritismo es muy poco. Pero vamos a ver por el resto de este pasaje que el resultado de caer en el favoritismo es muy grave. Tenemos que nos tenemos que poner pilas en esto, de que es peligroso ser alguien que está dando favoritismo a una persona u otra. Entonces vamos a ver por qué. El favoritismo va en contra del plan de Dios. Vamos a leer el 5 al 7, dice, escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que prometido a quienes lo aman? Pero ustedes, en el versículo 6 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que todos sean salvos. Él murió por cada persona en el mundo para que ellos pudieran estar en el reino de Dios. Entonces, cuando yo escojo de ser un amigo y que yo escojo poner toda mi atención al rico y no al pobre, yo estoy diciendo que a la persona que Dios valora, que Dios ha puesto un valor alto, le estoy diciendo que ya no tiene valor. Voy en contrario del plan de Dios. Ok, algo que tenemos que ver es que el reino de Dios incluye a todos. Entonces lo que vemos, tenemos que clarificar que no es que un pobre, y creo que todos van a decir amén, que no es que un pobre recibe el reino de Dios por ser pobre, no es así. Si fuera así, todos podríamos, quitar nuestro dinero e ir al cielo, sería fácil. Pero por eso vino Dios a salvar al mundo, porque todos necesitamos el perdón. Entonces, ¿por qué está diciendo que los pobres van a tener el reino de Dios? Es porque generalmente los pobres entienden la necesidad de Dios y son más fáciles, que van a entender el Evangelio y van a poder recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es algo que vemos todos los días. Los ricos se oponen a los cristianos muchas veces. No diciendo que son todos, pero de eso se está hablando, de que en el versículo 5, de que es Dios que ha dado un fe y herencia a los pobres, que ellos puedan recibir el Evangelio y tener la seguridad de la salvación. Entonces, cuando vemos a un pobre, no es que estamos pensando que solo el valor que ellos tienen va aún más de este mundo. ¿Quién sabe? Ellos pueden ser tus gerentes en el cielo, no sabemos. Entonces nosotros tenemos que poner el valor que Dios pone en los pobres y también los ricos también, no es de un lado al otro. Pero la cosa también es que podemos ver, especialmente en el tiempo de Santiago, que los ricos eran los que estaban yendo contra los cristianos, que lo están poniendo en preso. Y también hoy, si nos ponemos a ver a las personas en poder de este mundo, muchas veces son las mismas personas que van en contra de la iglesia, que van en contra de la libertad de la iglesia. Entonces nos tenemos que poner a pensar, ¿por qué estamos creyendo la mentira de que tener valor, tener dinero y poder es lo mismo tener valor? Nosotros tenemos que entender eso para nosotros, porque ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que no tenemos suficiente dinero, el dinero que nos gustaríamos? Nos pensamos a pensar que no tenemos el valor que el mundo dice que somos. Entonces empezamos a pensar que nosotros no somos nada. Somos alguien, somos personas que salvados por el Señor Jesucristo. Caer en el favoritismo va más allá que solo romper unas reglas cristianas. Va en contra del carácter de nuestro Dios. Va como un paso a la vez, ¿cierto? Es como que al principio empieza suave. No hay que tener favorismo, ahí vamos, bien. Vemos que es con los ricos y pobres y
puede ser que vamos a ver, ok, también eso está mal. Pero aquí vamos entrando a un nivel un poquito más en de que no es solo entre los ricos y los pobres. Es porque sabemos también que los pobres pueden tener resentimiento contra los ricos. Una vez yo estaba en un lugar donde estábamos orando y había un hombre que estaba bastante rico. Yo estaba pensando en este pasaje y lo ignoré por tratar de hacer lo que estaba en el pasaje, pero no es cierto. La idea es que cada persona tiene un valor extremo que lo dio Dios, nadie más, no viene de las cosas que puede venir de este mundo. Entonces el valor que vemos en cada persona no es por lo que tienen ni con son el trabajo que tienen, sino que el valor que cada uno tiene es que son hechos en la imagen de Dios. Y si son cristianos, son herederos del reino de Dios. Tienen un futuro muy especial, comprado por Jesucristo. Entonces podemos ver que vamos un paso más y vamos a ver el 8 hasta el 11. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Te va a ver muy familiar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumpla con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero mates, has violado la ley. La primera parte es cómo es que nosotros podemos saber que estamos amando a uno al otro de una forma que agrada a Dios. Es amarlo en la misma forma que a nosotros nos gustaría que alguien nos amara. Es una regla que nos hace muy fácil, pero también queremos ver, Dios quiere que amemos a todo el mundo. Nosotros tenemos que ver, ok, porque muchas veces hacemos una casa como que nos metemos en diferentes situaciones donde a esta persona sí, a esta persona no, me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. Pero así no debe ser la vida de un cristiano. Tenemos que amar a todos, así como ellos, como a nosotros queremos que otros nos amen. Yo tenía un amigo que cada vez que me saludaba, me daba un abrazo súper grande y siempre me quedaba en dolor. A mí no me gustaba, pero a él sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que eso está bien? No, tenemos que estar pensando, ok, ¿cómo es que esa persona quiere que yo lo amo? Requiere que seamos personas que aprendan, que podemos aprender cómo esa persona son, de relacionarnos con esa persona. Los pobres muchas veces pensamos que lo único que ellos necesitan es dinero o algo así, pero lo que necesitan es una relación, que nosotros lo podemos entender. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros? Que muchas veces ayudamos en formas que no ayuda para nada. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Es que yo pongo la atención que Dios quiere. Dios ama a esa persona. Entonces eso tenemos que ver. ¿Cómo es que yo puedo amar a esa persona como a mí mismo? Dios quiere que amemos a todos. Otra cosa es que esto es algo personal para Dios. Porque Dios no practica el favoritismo. Es muy importante esta parte, está por todos lados en la Biblia. En Efesios 6:9, rápidamente te voy a dar 3 diferentes lugares, y son más. Pero el primero es Efesios 6:9, dice, ustedes, amos, corresponden a esta actitud de sus esclavos, dejando de amanecerlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Está hablando en ese tiempo que habían esclavos y está diciendo, no, son uno. Si sos el que está dando el orden, si está recibiendo, son uno en Cristo, tienen el mismo amo que es Dios mismo. No, y Dios no tiene favoritos. Colosenses 3:25 dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad, y esto no hay favoritismo. El último no es algo nuevo, no es algo de solo el Nuevo Testamento, pero también cuando Dios estaba presentándose al nación de Israel, dijo en Deuteronomio 10:17, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos.
Entonces, así cuando Dios estaba presentándose a Israel, y yo creo que es muy importante porque en estos días estamos orando mucho por Israel. ¿Por qué? ¿Será que son el nación favorito de Dios? No. Son especiales, así como nosotros. Cuando Dios fue a escoger una nación para mandar a Jesús, no había una nación para mandar a Jesús por medio de esa nación. ¿Qué hizo entonces? Escogió a Abraham. Y por medio de Abraham le dio una promesa en Génesis 12:3 que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldizaré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era la misión de Israel? Era que sean una bendición. ¿Cómo cumplió eso? Por medio de Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener la vida eterna por Jesús, que vino por la línea de Abraham. Entonces eso es lo que Jesús hizo. Todavía hay promesas que no se han cumplido para Israel y estoy orando que sí se cumplen esos. Pero si llegamos a pensar, tenemos que orar por Israel porque son los favoritos de Dios, eso va en contra del carácter de Dios. Él no tiene favoritos, Él ama a todos. En no tener favoritos, eso no significa que Él no quiere a nadie, al opuesto. Él ama a todos con un amor bien grande. Entonces tenemos que seguir orando por Israel, pero no en pensar, es que Dios ama a los israelitas más que a cualquier otro. No, Él ama a todos. Una vez más, tenemos que ver que practicar el favoritismo es un pecado contra Dios. Porque creo que a veces lo vemos como un pecado chiquito, pero no lo es. Es bastante grande. Mira lo que dice en el 9, 10 y 11. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda. Pues él, hablando de Jesús, el que ya dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero mates, has violado la ley. Entonces, cada pecado no es igual, pero todos los pecados cumplen lo mismo. Algo que me ayudó a entender eso esta semana fue un ejemplo que alguien lo dio, no sé quién. Pero era de, la ley es como una ventana de tu casa. Digamos que alguien agarra una roca chiquita y lo manda por tu ventana. No vas a decir, qué bien que no mandaron una roca más grande. Igual tu ventana está rota. Posiblemente pudiera ser un hoyo más grande, pero vas a ver cómo esa ventana es completamente quebrada y vas a tener que cambiarla. ¿Por qué? Si dejas un hoyo en tu ventana va a entrar todo. Va a entrar el agua, el viento, todo eso. La ventana tiene que ser completamente seguro para que protege tu casa. Y así es con Dios. No es que en tener favoritismo vamos a mandar a alguien al cárcel. No es así. Pero cualquier pecado que hacemos hace lo mismo en que quebranta nuestra relación con Cristo. Aún siendo cristianos, va a quebrar nuestra comunión con Dios. No es que perdemos la salvación, quiebra nuestra comunión con Dios, donde ya no tenemos la comunicación que deberemos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón, tenemos que arrepentir de nuestro pecado del favoritismo y seguir adelante. Pero si nunca vemos que el favoritismo es algo serio, no nos vamos a arrepentir. Lo que tenemos que ver también es que ahora hemos salido del ejemplo del rico y el pobre. Nosotros tenemos esto por todos lados. Tiene que ver en la nacionalidad, tiene que ver color de tu piel, tiene que ver muchas veces con los deportes. Muchas veces dicen que están bromeando, pero nosotros sabemos que no. Por todos lados. Y en el lugar donde debería ver el lugar más protegido, también lo hay. En nuestras casas, en las familiares, hay favoritismo. Puede ser que en nuestra cultura es aceptable decir, es que ese niño es el favorito del papá, o digamos que del favorito de la abuela o abuelo. Eso lo escuchamos muchas veces. Pero ¿será viendo la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy? ¿Será que eso está bien? No creo.
¿Por qué? No deberíamos tener favoritismo en la iglesia, no deberíamos tener favoritismo en ningún lugar. ¿Cómo es posible que lo vamos a tener en la familia? Imposible, es algo bastante serio que nosotros no podemos caer, no podemos ser como las demás personas, tenemos que subir, tenemos que ser diferentes. Practicar el favoritismo es un pecado grave contra Dios y lo primero que tenemos que hacer es arrepentir de ese pecado. Vamos a terminar con este último, que es el favoritismo ignora el sacrificio de Dios. Mira lo que dice el 12 y el 13. Yo creo que esta parte es como la parte más intensa, la parte que tenemos que entender bien. Versículo 12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley, que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa el juicio. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Cuando nos ponemos a tener favoritismo, cuando ponemos a juzgar uno al otro, estamos olvidando algo muy importante. Nos estamos olvidando de que, primero, Dios no me rechazó. ¿Cómo quedo en la presencia de Dios? Yo necesito misericordia de Dios. Dios nunca me rechazó, ni tampoco, no me rechazó, me dio misericordia. En vez de verme como alguien pobre que no necesitaba nada, como en vez de quitarme del lado, me adoptó como familia de Él. ¡Wow! Entonces, si yo vivo mi vida como que si otros están menospreciando a las personas que están alrededor mío, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo no entiendo lo que Dios hizo por mí, que Dios me amó tanto, que murió en mi lugar y me adoptó en su familia y me va a dar una herencia en el futuro. Entonces, si yo estoy viviendo como que eso no importa, ¿cómo es que Dios va a aceptar eso de mí? No nos va a ir bien. Mateo 18 habla Jesús de un rey que tenía un siervo, ¿cierto? Y el siervo le debía 100 o 10 millones de monedas. Era algo bastante. Era una cantidad imposible para esa persona de poder pagar la cantidad. Entonces, ¿qué hizo? Pidió misericordia y el rey tuvo misericordia del siervo. Apenas salió de la presencia del rey y ese siervo agarró a un compañero y mandó que ese compañero le dé como 100 monedas. Era algo bien chiquito. Y el otro, su compañero, pidió por misericordia, pero no se lo dio. Lo metió al cárcel. ¿Qué creen que pasó cuando el rey escuchó de eso? También lo agarró y lo metió al cárcel. Nosotros tenemos un rey y un día vamos a estar delante de Él. Si estamos en Cristo, no va a ser un juicio para ver si vamos a ir al infierno o no. Eso ya fue declarado por Jesús cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero todavía vamos a ser juzgados con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener eso en nuestras mentes. Tenemos que estar pensando, ok, un día yo necesito vivir recordando que yo rendiré cuentas. Un día yo voy a estar delante de mi Padre que me ha dado tanto. ¿Cómo es que voy a estar delante de Dios con una lista de personas que yo no traté bien? Imposible. Esta es la parte que me da un poco de miedo. Seremos juzgados en la forma que juzgamos los demás. Si yo quiero misericordia y yo quiero misericordia en la presencia de Dios, yo no quiero que Dios me dé lo que yo merezco, yo quiero misericordia delante de mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que mostrar misericordia a los demás aquí, pensando de hoy, recordando cada día lo que Dios me ha dado, recordando que Dios me ama y que Él me perdonó de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que amar al prójimo. Una forma donde no estoy echando favoritismo a las personas que yo creo que me pueden ayudar, sino que yo estoy ayudando, amando a personas sin esperar nada de ellos. Una forma que Jesús amó a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que arrepentir de la forma que hemos mostrado favoritismo en nuestras vidas.
tenemos que buscar nuestro valor en Cristo, que nuestro valor no viene de ser amigo de tal persona o de estar en esta posición o tener tal dinero. Mi confianza, mi identidad está en Cristo. Tengo que tomar la decisión de amar a mi prójimo como a mí mismo, no para mí mismo. No voy a amarlo en una forma para que pueda agarrar algo de esa persona. Tengo que recordar que Jesús no me menospreció. Él me ama. Vivir en anticipación de que un día vamos a dar cuentas. Pero también al final, yo me puedo gozar en la verdad que Dios es un Dios de misericordia. Y yo tengo que vivir en eso, que si yo vivo en la forma que Él está diciendo, que Dios también. Dios es un Dios de misericordia que me va a ayudar hasta el final. Él me da el poder de hacer las cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo amar a mi hermano así como Dios me lo espera. Yo no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como tú quieras porque yo no puedo. Entonces, vamos a pedirle a Dios ahorita mismo que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento de saber a dónde estamos fallando, dónde podemos hacer mejor. Pero la idea es que seamos una iglesia donde cualquier persona que entra en Impacto Charlotte, que no seamos así. Que no seamos así como la persona dando el ejemplo al principio, donde lo rechazaron, que no seamos así. Que la iglesia Impacto sea una iglesia con los brazos abiertos, amando a cada persona que entra por las puertas y las personas que están ahí, que compartimos, hacemos la cosa que amemos a las personas en la mejor forma posible, que es compartir el evangelio con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, que fue un poco fuerte, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes a evaluar dónde estamos, de pensar, Señor, a dónde estamos fallando, cómo podemos ser más como Cristo. Y Señor, que seamos una iglesia que te ama en la forma que amamos a otras personas. En nombre de Cristo. Amén.